Bueno, pues comienza el debate del café de los viernes. Vamos rápidamente ya porque hemos empezado con un poco de retraso con nuestros invitados de hoy por el Partido Popular. Está Jacobo Medina. Buenas tardes, Jacobo, ¿cómo estamos? ¿Ya mejor de la gripe? Muy buenas tardes a todos, sí, bastante bien. Una gripe que nunca había tenido una gripe tan mala. No se la aconseja ni a Marco Vergás, que se la tengo aquí al lado. Tampoco, no se la aconseja. Buenas tardes. No, hombre, entre compañeros no se puede uno hacer semejante recomendación. Yo estoy muy bien, algo molido, porque ayer salí a correr por la villa de Teguise y está uno algo molido. Pues alguno dice que va a tener que hacer mucha gimnasia para intentar, sino para ganar Pues mire, la última carrera que hice con Osvaldo fue la Famara Total, fueron 7 kilómetros y menos. Y medio, le saqué 9 minutos. Y eso que tenía la ayuda de San Ginés, que también corrió. Luego quedamos en la revancha, que era la carrera de las ilusiones. ¿También le ganó a San Ginés también? Sí. Oye, en otras cosas, la verdad es que me va algo peor, pero corriendo, cierto es que me va bastante bien. Marco viene en forma a las elecciones, porque además es una carrera electoral bastante intensa, porque vamos a tener 2 elecciones, que ahora hablaremos de ello. Carmen Peñón, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muchas gracias, muy bien. Yo trabajando, tengo menos tiempo para el deporte. No tienes tanto tiempo para correr, ¿no? Ojalá tuviera. Bueno, y Samuel García, buenas tardes. Samuel García es mi hijo. Samuel Martín, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Bien? Buenas tardes. Pues bueno, vamos a hablar de lo que ha sido hoy noticia, sin duda, que es ese adelanto electoral, ya de alguna manera designado oficialmente por el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, que finalmente ha elegido la fecha del 28 de abril para celebrar las elecciones generales. Por lo tanto, no va a coincidir, que era el temor de algunos, con las elecciones locales y autonómicas del 26 de mayo. Jacobo Medina, la primera impresión, ¿qué te parece la fecha del 28 de abril? Hombre, lo que está claro es que nosotros llevamos pidiendo elecciones desde hace muchos meses. Lo que no podíamos es permitir seguir estando en un gobierno donde estábamos a expensas de lo que dijeran los amigos de los etarras, a expensas de los independentistas, y yo creo que eso no nos ha traído buenas noticias para España, y evidentemente ha sido un presidente que no ha estado a la altura de las circunstancias. Recordemos que fue tras una moción de censura que se le plantea al Partido Popular, que después gobierna con los presupuestos de Mariano Rajoy, y ahora está viendo que esta película ya termina, y seguramente esta película de terror termina para muchos de los ciudadanos españoles, y ahora pues vamos a unas elecciones, lo que el Partido Popular lleva pidiendo hace muchísimo tiempo, y espero que el próximo 28 de abril pues se llenen las urnas de votos azules del Partido Popular, porque creo que ha demostrado sensatez cuando gobierna, y el Partido Socialista lo único que ha demostrado es que Pedro Sánchez quería estar en la presidencia a toda costa, dormir en la Moncloa lo más tiempo posible y utilizar el Falcon cada 2 por 3, viviendo a costa de los ciudadanos españoles. Bueno, eso es lo que opina el Partido Popular. Vamos a ver lo que opina el señor Marcos Vergás, que por cierto es candidato al ayuntamiento en este caso Jacobo es el candidato al Cabildo de Lanzarote, a la presidencia del Cabildo por el Partido Popular, y Marcos Vergás va a estar en el número 2 del Cabildo, como también va a intentar presidir Teguise, en este caso por el Partido Socialista. ¿Usted cree que acierta Pedro Sánchez adelantarlo a esa fecha? Dice usted bien. Lo primero es sorprenderme, ¿no?, de la intervención del compañero del Partido Popular. Yo pensaba que iba a felicitar a Sánchez después de pedir tantas veces que hubieran elecciones. Hoy las convocan y, hombre, por lo menos una felicitación no hubiera estado mal, al margen del mitin que luego ha soltado, ¿no? Yo creo que en democracia hay normas escritas y normas no escritas. Y hay una norma no escrita que dice, y creo que nos ha ido razonablemente bien en la historia democrática de este país, que si un gobierno no tiene apoyos para sacar los presupuestos generales del Estado, lo normal es disolver las Cortes y darle la palabra al pueblo español. Así lo ha hecho Sánchez. Yo creo que ha sido una presidencia de 8 meses, pero que ha venido muy bien a los intereses de España en general y de Canarias. Mire, si no hubiera estado el Partido Socialista durante estos 8 meses, no se hubiera subido el salario mínimo interprofesional, no se hubiera subido el sueldo a los funcionarios, no se hubieran subido las pensiones, no hubiéramos tenido nuevo estatuto de autonomía en Canarias o nuevo régimen económico y fiscal. Por lo tanto, en 8 meses yo creo que se ha hecho un trabajo razonable, y luego en el juego parlamentario no tenemos los votos de una formación política que le dijo a Sánchez que o autodeterminación o no hay presupuestos, y Sánchez les contestó con firmeza, diciéndoles pues nos vamos a las urnas y que el pueblo español reparta suerte. Muy bien. Carmen, ¿cómo ves todo este tema? ¿A usted, a Ciudadanos, le parece bien que se haya adelantado las elecciones? Me imagino que sí, porque ese es el discurso que a nivel
del Estado viene pronunciando su líder, en este caso Albert Rivera, pero ¿cree que la fecha, usted hubiera preferido que fueran juntos con la autonómica? Hombre, nosotros hoy lo primero, no sé si felicitar a Sánchez, pero obviamente hoy Gracias, es un Carmen. gran día para España porque por fin Gracias, Carmen. este gobierno Frankenstein ha dejado de gobernar o desgobernar Están España. compartiendo argumentos, ¿eh? Por PP y supuesto, algunas Ciudadanos. cosas a mí me gusta, por eso somos de centro, comparto cosas con el Partido Incluso Popular con y Vox. comparte Incluso comparte del Partido Socialista cuando lo que propugna es la unión, la libertad y la igualdad de todos los españoles. No cuando se quiere separar España, ahí no vamos a estar nunca presentes y en los populismos tampoco. Hay proyectos y posturas que Ciudadanos comparte. Nosotros llevamos pidiendo que los ciudadanos tuvieran su derecho como ciudadanos a votar y elegir el gobierno de España, ya se le dijo... ¿Pero por qué cree usted que era se tan le dijo- urgente celebrar elecciones ya? Porque, desde luego, esto era un desgobierno. Era un desgobierno, estos presupuestos, vamos, somos canarios. En Canarias era un despropósito que ni se tuviera en cuenta el nuevo Estatuto de Canarias, ni el REF, como hemos podido todos ver, ¿no? Que el dinero que iba previamente destinado a Canarias se fuera para Cataluña para conseguir los votos de estas personas que, en lugar de luchar por España, están luchando por la desunión de todos los españoles. Por tanto, desde Ciudadanos consideramos que es lo mejor que ha podido pasar este día, que haya convocatoria de elecciones. Ahora, si me dices, ¿por qué ha elegido esta fecha? Obviamente, yo creo que también, si Pedro Sánchez, que solamente ha estado mirando por su persona más que por los intereses de todos los ciudadanos, incluso de su propio partido, porque los que no comparten sus opiniones pues les quita también en medio, ¿no? Es mi opinión y la de Ciudadanos, consideramos que es una fecha en la que él considera que, o esta es más mi opinión personal, Sí. mejor dicho, que si lo hiciera después de las elecciones autonómicas y ahí hubiera un fracaso estrepitoso como fue Le el podría de perjudicar. Andalucía, probablemente su propio partido no le quisiera a él como candidato en las generales. Ahora, que sean días, un día diferente a las elecciones autonómicas, hay que ver que son 200 millones de euros más, está valorado, ¿no? Con ese dinero se podría hacer mucho en servicios sociales, pero cierto es que, por ejemplo, en Canarias tener 7 urnas pues complicaría mucho también la votación. Creo que son 130 millones más, no 200. 200 es lo que costaría si se hubiera hecho junta y se ahorraría un dinero. Pero déjame un momento a Samuel. Sí, claro. Samuel, la pregunta es, ¿escaparon locos los nacionalistas porque Pedro Sánchez no hiciera coincidir las elecciones generales con las locales y autonómicas, o no? Bueno, eso es lo que dicen y lo que quieren vender también algunos partidos políticos. Yo creo que realmente cuando vamos a unas elecciones los ciudadanos no son tontos, saben lo que están votando, saben en cada momento lo que tienen que votar a las elecciones locales, a las elecciones insulares, a las elecciones autonómicas y también, en este caso, europeas y al Estado español. Y sí es verdad que la única preocupación que a mí me daba esta mañana cuando escuchaba a Pedro Sánchez decir que iba a convocar elecciones para el próximo 28 de abril y pensaba, digo, 4 años el que hemos tenido 3 elecciones al Estado español, hemos tenido una moción de censura y ahora vamos a tener en menos de 2 meses 2 elecciones que son importantes porque no nos olvidemos de que los gobiernos del Estado español son importantes para grandes políticas que se llevan a cabo, pero también son importantes las elecciones locales y autonómicas porque al final es lo más cercano siempre, y antes lo hablaba fuera de micros con Marcos, ¿no? Lo más que cercano que tiene el vecino siempre es un ayuntamiento y la importancia que tienen también los ayuntamientos. Yo creo que no hubiese afectado porque al final cuando vamos a las elecciones locales lo que miramos es votar a las personas. Pero Samuel, yo creo que incluso, eran 7 urnas. yo creo ¿No habría incluso, una confusión para el electorado yo terrible? creo incluso, Jorge, que en algunas ocasiones nos podía haber beneficiado porque también las caras de cartel que se verían en la calle. Sí es verdad que al final mediáticamente hubiese tenido más repercusión las elecciones a nivel del Estado español y se hubiese quedado atrás las elecciones locales que, como digo, para mí a veces son más importantes incluso porque es lo más cercano a los vecinos y vecinas. Bueno, ¿usted quería hacer una réplica? Sí, porque es evidente que todos están contra Sánchez y contra el Partido Socialista. Hay un frente que quiere acabar con el Partido Socialista. Yo decirle a la compañera de Ciudadanos que yo espero que de verdad se moderen y se centren. Yo sé que ha aparecido un nuevo fenómeno que es Vox, que está obligando tanto a Partido Popular como a Ciudadanos a escorarse más a la derecha. Y yo me quedo más con el ciudadano de los primeros años, con aquel ciudadano que firmó un pacto de gobierno con el Partido Socialista. Luego, lamentablemente, cuando se firmó la moción de censura, ese pacto no lo respetaron, se olvidaron de las propuestas que habíamos pactado ambos partidos y se dedicaron a través de la mesa del Congreso a boicotear muchas de las iniciativas parlamentarias que presentó el Partido Socialista. Luego señalarle lo siguiente, yo he hablado del incremento del salario mínimo interprofesional y me contestan Cataluña. He hablado del incremento de las pensiones y contestan Cataluña. He hablado, por ejemplo, de los convenios que en 8 meses únicamente firmó Sánchez
con la Comunidad Autónoma de Canarias en materias como el Plan Integral de Empleo, como carreteras, como viviendas, y me contestan, Cataluña, tienen una obsesión, Cataluña, lo que no tienen es un proyecto alternativo para España. Y en cuanto a la fecha, si usted me permite, yo creo que partidariamente nos hubiera venido mejor el Superdomingo. Por lo siguiente, porque con el Superdomingo nos hubiéramos garantizado una participación política histórica. Y todos los analistas coinciden en que a mayor participación, mayores apoyos para la izquierda. Y por ejemplo vimos en Andalucía cómo al bajar la participación, las fuerzas de izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista, que ganó en Andalucía, pero luego el Frente de Derechas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox alcanzaron la presidencia, bajó la participación y los resultados del Partido Socialista también bajaron. Por lo tanto, creo que si hubiéramos sido egoístas, si Sánchez hubiera sido egoísta, las elecciones hubieran sido en un superdomingo. Y en cuanto a la respuesta de la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía es inteligente y sabe que cuando se vota al ayuntamiento, votas a la persona que te va a abrir la puerta de la alcaldía para atenderte como pretendo hacer yo si soy alcalde de Teguise, sabe lo que es la comunidad autónoma, sabe lo que es el Estado y sabe lo que es la Unión Europea. Yo recuerdo, sinceramente, yo creo que las mociones de censura se plantean para mejorar. En este caso ha sido todo lo contrario. No ha habido mejoras ninguna. Lo que ha habido es un hachazo a los autónomos de este país. Si recuerdo a Marcos cómo ha aumentado. Bueno, si me deja usted terminar, yo he sido respetuoso en su turno de palabra y le pido que usted haga lo propio conmigo. Ha habido un hachazo a los autónomos y lo sufrimos mes tras mes y ha habido un aumento en esa cuota. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez y también lo que ha hecho es un maltrato sistemático a Canarias. No solo un maltrato sistemático con los 200 millones de euros que quitan a Canarias para dárselo a Cataluña en materia de carretera, sino también el auge en inmigración. Yo creo que eso es un punto que bueno, evidentemente algunos lo ven favorable, como puede ser el Partido Socialista, pero sinceramente las costas de España se han llenado de inmigrantes y eso también ha habido una relajación en la política migratoria. ¿Qué daño está haciendo Vox para jugar con la inmigración? Me deja terminar. Yo he sido respetuoso en su turno de palabra, espero que usted también lo sea en el transcurso de este debate. Claro que sí. También ha habido un auge en esa inmigración que hemos sufrido nosotros en las costas de Lanzarote y recordemos que el propio Pedro Sánchez vino a Lanzarote y no fue capaz de conocer en primera mano, conocer in situ la falta de herramientas que teníamos y de recursos en materia de inmigración en Lanzarote. Ha tenido que ser el Partido Popular en el Cabildo Insular de Lanzarote quien haya cogido el toro por los cuernos con respecto a la inmigración que estaba llegando a las costas de Lanzarote y gestionar de forma eficiente y eficaz la llegada de los inmigrantes. Pero lo que está claro es que ha habido una relajación en las políticas migratorias en estos últimos tiempos y lo hemos vivido y lo hemos sufrido y eso ocurre cada vez que gobierna el Partido Socialista. Bueno, Carmen, también aludió también al discurso primero tuyo. Yo creo que Ciudadanos es un partido de centro, sigue siendo de centro. Al Partido Socialista se le ha demostrado haciendo convenios, lo que sí se ha dicho que las políticas de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista pues no llevan a ningún sitio, para lo que desde una España unida constitucionalista, que puede ser tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular y Ciudadanos unidos, luchando por la España que realmente todos creo que queremos, unida por la igualdad y por las libertades, ahí sí se puede hablar. Ahora, cuando estamos hablando de pactos con, me da igual populismos, de un lado que de otro, como de independentismos y de desunión de la España que todos queremos y las desigualdades entre comunidades, ahí no tenemos nada que hablar. Por otro lado, me sorprende este debate tan profundo que están teniendo Partido Popular y el Partido Socialista, cuando para otras cosas bien que se unen para evitar que Rajoy vaya tanto a la comisión del Senado, ¿no?, como para que también pues se investiguen un poquito estos plagios aquí del presidente del Partido Popular. Los plagios son del presidente del Partido Socialista. Y del Partido Socialista, de ambos. Fíjate si nos unimos en ocasiones el Partido Popular y el Partido Socialista, que a ustedes que tanto les preocupa Cataluña, nos pusimos de acuerdo para un 155, Y en cuanto a la moderación de Ciudadanos, yo atendería un poco a las declaraciones de Manuel Valls, ¿no?, que está bastante incómodo con una foto que se está dando con cierta frecuencia, como es la foto de Ciudadanos, Vox y Partido Popular. Y es un frente de derechas. Y son palabras de Manuel Valls, de quien quieren ustedes presentar a la alcaldía de Barcelona. No son palabras mías. Yo me quedo, y te insisto en la idea, ¿no?, yo me quedo con ese Ciudadanos de los primeros años, con un Ciudadanos moderado y no con un ciudadano que ahora se ha tenido que ir retratando a medida que han ido apareciendo formaciones políticas más escoradas a la derecha. Es una pena
que el pacto que firmamos, que tenía muchas medidas, entre ellas de apoyo a los autónomos, que hemos sido capaces de sacar, Jacobo. Yo creo que están las hemerotecas, están las actas del Congreso de los Diputados. Yo sé que te cuesta hablar del incremento de las pensiones porque ustedes no querían subirle las pensiones a los mayores. Yo sé que te cuesta hablar de la subida del salario mínimo interprofesional porque ustedes consideran que no pueden cobrar 1.000 euros mínimo los trabajadores de este país. Yo sé que no te gusta hablar de los 1.800 millones de euros en materia de carreteras o los 100 millones en materia de vivienda. Yo sé que no les gusta hablar de eso, solamente les gusta hablar de Cataluña. Pero lo cierto es que hablando de Cataluña, y yo no rehuyo ningún debate, se está celebrando un juicio. Un juicio, cuando ustedes decían que la Fiscalía iba a retirar la acusación, cuando estaban hablando ustedes de indultos, cuando estaban hablando de que le íbamos a dar a los independentistas todo con tal de seguir en Moncloa y aprobar los presupuestos generales. Y no, Sánchez lo ha dicho clarito, no hablamos de autodeterminación, hablamos dentro de los límites de la Constitución y ahora toca ir a las urnas porque no les voy a dar las concesiones que ustedes piden. Pero Marco, recuerdo, en este caso, perdón un momento para meter a introducir aquí un argumento que se ha empleado por parte del propio Partido Socialista, al menos de los que se consideran históricos, que son los que también, no solo ha sido el Partido Popular y Ciudadanos, ha sido gente como Felipe González, que yo creo que ha sido uno de los grandes estadistas de Europa, que hemos tenido la suerte de tener también como presidente en unos momentos muy importantes de este país, y que decía que esto del relator, o el intermediador, o el mediador, pues Jorge, realmente... ha sacado unas de mis debilidades a pasear. A mí me han enamorado dos personas. Mi señora, desde chico, porque nos hicimos novios en el instituto, y Felipe González Márquez. Y a mí cuando habla Felipe González yo me paro y le escucho. Y creo que en ese punto sintonizo más con Felipe González que con Sánchez. Yo creo que esa figura no tenía que haberse sacado a colación. Yo creo que hay una comisión bilateral de negociación entre Cataluña y el Estado, porque así lo establece el Estatuto de Autonomía catalán, no porque se lo haya inventado nadie, porque es que el estatuto que fue aprobado tanto en la Generalitat como luego en las Cortes Generales y a su vez fue corregido por el Tribunal Constitucional, establece una comisión bilateral Cataluña-Estado. Y yo creo que ese es el ámbito de negociación junto con el Parlamento, donde están todas las fuerzas políticas de Cataluña representadas. Ya lo he contestado. Simplemente me gustaría dar un paso más. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? He estado mirando ahora rápidamente, antes de entrar aquí, un poco las previsiones electorales que dan los distintos sondeos que se vienen realizando, y hay unas proyecciones que con eso se hacen. ¿Qué posibilidades de gobierno va a haber? Porque el ciudadano, el gran problema que tiene el ciudadano de a pie es que no sabe quién va a gobernar España los próximos, en España en el próximo mes de, bueno, después de las elecciones de abril, ¿no? Hombre, yo espero que sea... Porque digo, en este caso Jacobo, digo porque parece que hay una incertidumbre total de los bloques, porque nadie va a obtener mayorías absolutas, ni incluso mayorías holgadas entre los principales. Yo espero y deseo que el próximo 28 de abril gobierne el Partido Popular con mayoría suficiente para volver a rescatar el país. Pero reconoce que está complicada la cosa, ¿no? La situación está complicada, pero en estos próximos meses que quedan, en esta campaña electoral que vamos a vivir a nivel nacional y también a nivel municipal, pues evidentemente lo que no podemos permitirnos es generar o estar en esa incertidumbre. Cada vez que gobierna el Partido Socialista, pues estamos en la incertidumbre de estar sometidos o arrodillados ante los independentistas, ante los amigos de los etarras y ante los amigotes del propio Pedro Sánchez. Eso no lo vamos a permitir bajo ningún concepto. Lo que sí vamos a encauzar y a establecer pues son las políticas que el Partido Popular siempre lleva a cabo, que es la de gestión de lo público eficiente, de manera eficiente y de manera eficaz. Lo hemos visto con las cifras de paro, lo hemos visto con la rebaja de la cuota de autónomos, y recordarle a Marcos que la bajada de las pensiones son del presupuesto de Mariano Rajoy, que ustedes rechazaban y que ustedes han ejecutado el tiempo que ha estado en la Moncloa. No, las de ahora las aprobamos mediante un Real Decreto Ley. Jacobo. Bueno, pero yo le estoy recordando que la subida de las pensiones, la última subida de las pensiones fue del presupuesto de Mariano Rajoy, creo que ustedes te estás rechazaban perdiendo y ustedes un episodio. están creo que no te han contado toda la historia. No obstante, insisto, yo creo que Vox está haciendo un flaco favor a esa derecha de centro moderada que tenía que representar primero Ciudadanos y luego el Partido Popular. Y luego es verdad que ha llegado a la presidencia del Partido Popular una persona muy cercana a José María Aznar, uno de sus pupilos. Pero el que menos ha intervenido, yo termino, y se está notando en el discurso, y me da cierta pena,
está notando en el discurso no solamente de los altos dirigentes del Partido Popular, en la política nacional, sino también aquí en el ámbito más local. Yo pido cierta moderación, no se me escoren demasiado a la derecha, que por ahí no va el futuro ni de España, ni de Lanzarote, Don Samuel, ni de Teguise. lo que yo le decía, si llegan a juntarse las dos elecciones, poca pelota iban a tocar yo creo ustedes. que vamos a tener, Jorge, unos meses bastante complicados, ¿no? Yo lo decía esta mañana, el 12 de abril vamos a tener esa campaña electoral de cada las elecciones al Congreso y al Senado, terminarán el día 28 de abril, empezaremos el día 10 de mayo las elecciones locales, insulares y autonómicas, y las europeas, que terminarán el 26 de mayo. Y vamos a tener unos meses entretenidos, por lo menos aquellos que nos gustan la política. Pero sí es verdad que me preocupa sobre todo ver los datos que veíamos esta mañana ya, ¿no? Cuando el presidente anunciaba que íbamos a tener elecciones, ver esas encuestas que han ido sacando todos los medios de comunicación a nivel del Estado español, y veíamos los números, ¿no? Los números eran muy complicados, incluso había algún medio que empezaba a hacer números de cómo podría ser ese gobierno, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, incluso algunos hablaban de que la izquierda convocaba elecciones ahora, antes incluso de que pudieran llegar las elecciones locales, porque ahí se podría haber perjudicado mayor el Partido Socialista, intentando recuperar ahora con la llegada de Vox el voto ese de la izquierda, que saliera nuevamente la izquierda a votar a la calle. Yo creo que vamos a tener unos meses entretenidos, como decía, vamos a ver unas elecciones, sobre todo la importancia, también tengo que decir, como decía al principio, en menos de 4 años hemos tenido 3 elecciones, y en estas elecciones hemos visto la importancia también de que Coalición Canaria esté en el Congreso de los Diputados para conseguir lo que se conseguía cuando el voto de Ana Oramas era importante para sacar adelante unos presupuestos, como fue con los presupuestos del Partido Popular. Veíamos lo que se pintaba para Canarias. Hemos visto en esta época también, en estos presupuestos que no han salido y por lo que ahora se han convocado elecciones, como el Partido Socialista castigaba a Canarias, ya lo decía antes la representante de Ciudadanos, donde veíamos que Canarias se veía reducida muchísimo el dinero que venía para Canarias. Incluso también en 2018, ya a finales de 2018, veíamos como el dinero que venía para carreteras y para otras infraestructuras también no llegaba a Canarias. Por eso la importancia, como digo, también de que un partido como Coalición Canaria, un partido de ámbito a nivel de Canarias, esté representada en el Congreso de los Diputados. Es a partir del próximo 28 de mayo, y no solo 28 de abril, perdón, y no solo con la compañera Ana Oramas, sino que también tengamos representantes por la provincia de Las Palmas y más representantes por ambas provincias. La importancia para sacar adelante no solo la constitución de un nuevo gobierno, que creo que va a ser importante tener, aunque sea 5 diputados, sino también para que los próximos presupuestos del año 2019 sean los presupuestos que Canarias necesita y no los que había pintado el Partido Socialista. Jorge, un momento, vamos a dedicar una ronda más. Son 3 contra 1. Una ronda más, es que si no y son 3 terminamos contra con este 1 tema porque y pasamos con otro. como Va usted, a terminar usted. Hombre, pero que, bueno, va a vale, terminar vale, usted, vale, va a pero terminar vale, usted, vale, venga. no hay ningún Yo, problema. Por cierto, todas las simplemente alusiones- añadir un dato. Claro, pero es que 3 contra 1 es más complicado. Es que no te he Bueno, contestado todavía. no me digo. No Desde me luego, dejas. no hay está claro que el ningún rival a 3 contra batir es 1. el Partido Socialista, porque desde el PP, desde Ciudadanos y desde no, Coalición, no. los viajes Don son al Marco, Partido Socialista. vamos a perder Pues, tiempo, Marco. Para nada. Yo guardo Para silencio nada. y les escucho. El escenario Les escucho. central que, como bien decía, los diferentes medios de comunicación del Estado han sacado, están dando, y estoy poniendo, por ejemplo, un periódico que lee mucho Marco, que es El País, ¿no? ¿Quién es la primera fuerza? La estimación de escaño a partir del promedio de sondeo es el Partido Socialista, ¿Quién? con el 24%. La primera fuerza La en primera. el país, según los sondeos, Sí, hoy el segundo sería el Partido Popular con el 21%. Son las estimaciones promedio de varias encuestas que se han realizado en los últimos tiempos. Hombre, Luego va Unido Podemos Unido Podemos, no, en este caso se equivoca aquí El País, va Ciudadanos con el 18%, sería la tercera fuerza, Está justito. y Unido Podemos con el 15%, y Vox, que ha sido la sorpresa, con el 11%. Bueno, yo sinceramente todas las encuestas siempre No, esto es las promedio, pongo, sí, un promedio de promedio en encuestas. reserva, porque si nos hubiéramos hecho caso de los datos del CIS, pues no entiendo cómo el Partido Socialista no hubiera convocado elecciones mucho antes, Porque ¿no? miramos por Porque el obviamente país, no por podría el tener partido, mayoría claro. absoluta. Miramos por el Pero país, sí, por el bueno, país. por el Claro, país, claro. lo que dices tú. Lo Por que los yo sí ciudadanos, quiero no decir, y por confío, el y partido. creo, estoy absolutamente convencida que la ciudadanía de este país quiere un partido centrista, no quiere volver al anacronismo que parece que estos partidos quieren, porque vuelven a sacar cosas del pasado nuevamente y volver a separar la España azul, la España roja, y eso la ciudadanía sinceramente creo que no está por la labor de enfrentamientos. Mira lo que está pasando en Cataluña, tristemente lo paga la ciudadanía, separando a la gente por ideologías. Lo que hay que hacer es unirnos dentro de la moderación, como bien decía Marcos Vergara, perdón, en esto coincido, con la moderación. Creo que un presidente como Albert Rivera, que puede aunar políticas liberales y políticas progresistas, es lo que necesita realmente este país, y creo
que a ti te gusta, creo que vienes con la lección muy bien aprendida para irnos retirando por el tema Vox, creo que Vox, el Partido Socialista, es el primero que se debiera preguntar por qué dio ese crecimiento espectacular en Andalucía. Quizás son los culpables por sus políticas de que haya amanecido un partido que ustedes consideran de muy extrema derecha para intentar cambiar la política de este país. La ciudadanía ha votado a ese partido y son más de 200.000 personas y hay que respetar ese voto y quizás están tomando esa ideología por las malas políticas del Partido Socialista. Y la foto que se ha hecho, que a lo mejor faltaba, algún miembro del Partido Socialista en esa foto, que realmente era por la Unión de España. Carmen, muchas gracias. Termina y Se cerramos están este tema. derechizando. Se puede Cerramos observar, este tema y vamos a Arrecife, que es el otro se segundo puede tema. observar claramente, ¿no? En menos de un mes se han sacado 2 fotos con Vox en Andalucía, donde tuvieron que retratarse, y de ahí las declaraciones de una persona moderada como es Manuel Valls, el que quieren que sea candidato a Barcelona, y luego en Colón, porque es verdad que cuando en el Congreso de los Diputados y el gobierno de Sánchez aprobaba cosas como el incremento de pensiones, no salían a aplaudir, el incremento del salario mínimo tampoco, y salieron el otro día los 3, Abascal, Rivera y Casado, los 3 juntitos. A lo mejor faltaba el Partido Socialista en la foto por la Unión de España. Son 3 contra 1. Son 3 contra 1, tranquilos. Si cada uno me puede dar un viaje, si no hay ningún tranquilos. problema. Yo intento defenderme y contrarrestar con argumentos la visión Pero Marco, que tiene. termina porque vamos a otro Sí, tema. claro, que sí. ya Y lo estamos segundo, van a y lo hacer segundo las 3 de la respecto tarde. de Samuel, disculpa, respecto de Samuel, no escuchaba yo a Coalición Canaria cuando el Partido Popular se cargó durante 6 años de manera consecutiva todos y cada uno de los convenios que había firmado Zapatero, no les escuchaba, y ahora resulta que clavijo con el gobierno que en 8 meses, si podíamos estar incluso con ustedes en reivindicar alguna mejora, si el gobierno hubiera durado, pero con solo 8 meses se ha firmado el convenio de carreteras, el convenio de infraestructura turística, el régimen económico y fiscal, la reforma del estatuto. Ustedes, con los que incumplían los convenios sistemáticamente, que era el Partido Popular de Mariano Rajoy, callaban, se mostraban dóciles. Clavijo se mostraba muy tenue en su crítica. Y sin embargo, con el Partido Socialista, que ha firmado esos convenios únicamente en 8 meses, se ponen, con perdón de la expresión, gallitos. Yo creo que deberían de hacer una reflexión, deberían de ser razonables en la crítica, porque si no, la credibilidad... Perdóname, yo termino. Jorge, yo termino. Yo sé que les duele, No, hombre, pero es que si no me dejan 4 minutos. 4 minutos, y son 3 contra el Partido Socialista. Señores, hombre, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Desde luego, ninguna flor han lanzado al Partido Socialista. Está más o menos claro que ya se ha marcado la carrera electoral ya ha comenzado en este país. El 28 de abril serán las elecciones generales. Pero vamos a otro tema, porque nos queda escasamente 10 minutos y me gustaría tratar un tema que sí afecta más directamente, en este caso, a los ciudadanos de Lanzarote, pero en concreto de Arrecife. Ayer, en este caso, la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, socialista, para más señas, pues sacaba un comunicado donde venía a confirmar una noticia que ya adelantábamos aquí en Lancelot Digital, de que se vio obligada a pagar 1.200.000 euros de las arcas del Ayuntamiento de Arrecife para hacer frente, en este caso, a la expropiación y a la sentencia por esa expropiación de los terrenos de Ginori, para que todo el mundo sepa de qué terreno estamos hablando, de donde hoy es un aparcamiento frente al charco de San Ginés. El Partido Popular siempre se le ha querido meter, o le han dicho en este comunicado, que van a buscar responsables porque creen que gran parte de esa culpa de que el pleito finalmente haya terminado a favor de los propietarios es del Partido Popular. Usted no estaba gobernando, creo, en aquella época, pero sí don Cándido Reguera, ya fallecido. Hombre, está claro que el Partido Popular echa culpa a todo el mundo. El Partido Socialista. Perdón, en este caso el Partido Socialista. Cuidado, me vas a dar una alegría. Me vas a dar una alegría. Sí, sobre todo estas felicitaciones que a ti te gustan tanto. Cuando hablamos del tema de la expropiación del solar de Ginori, es verdad que en este caso el Partido Socialista pues ha echado culpas al resto, pero no se ha visto su ombligo, y en este caso, cuando hablo de que no se ha visto su ombligo, quiero recordar que hubo una sentencia de 3,5 millones de euros
de una expropiación en el pueblo de La Tiñosa, y estaba gobernando el Partido Socialista, y a esa expropiación tiene nombre y apellidos y unos responsables, y es el Partido Socialista. Y en cambio, Ginori, ¿no, cuando hablamos sí, pero estamos hablando de es que has que el tenido que Partido irte Socialista... a Tías para justificar que el Partido Popular no recurriera a la valoración... Mire, yo de Ginori. le dije anteriormente, Marco, le vuelvo a repetir, hablar. yo soy muy respetuoso en el turno de mi palabra, pero es que usted no me deja... el no recurso a la valoración del solar de Ginori. Así no podemos, porque le quitamos el tiempo que él tiene. Y no se puede constantemente estar interrumpiendo, porque, oye, el debate al final pues no se termina haciendo como debiera, y no se puede uno expresar de la misma forma. Y mire, lo que está claro es que los argumentos que tiene el Partido Popular y que tengo le podrán gustar más o le podrán gustar menos, pero son los argumentos que voy a esgrimir en el día de hoy, en este momento. Y es que el Partido Socialista ha buscado responsables por el solar de Ginori, pero también tiene una responsabilidad directa. Y mire, el actual candidato a la alcaldía de Tías fue alcalde cuando se expropió un solar en La Tiñosa y tuvieron que pagar 3,5 millones de euros. ¿Le va a pedir el Partido Socialista responsabilidad a Pepe Juan cuando fue alcalde en ese momento? O también, ¿por qué la alcaldesa de Arrecife pide responsabilidades personales ahora cuando le toca pagar y no las pidió anteriormente? Lo que está claro es que cuando hablamos de un procedimiento judicial, Jorge, y ya termino, tenemos que irnos a los orígenes. Y recordemos que en el momento en que se origina el problema del solar de Ginori, era alcalde don Pepe Espino, era alcalde socialista en aquel momento, donde no se presenta el ayuntamiento en esa valoración, en ese tribunal de valoración, y es en ese momento donde comienza esta disputa por el problema del solar de Ginori, y por lo tanto nosotros lo que sí pedimos a la alcaldesa de Arrecife es responsabilidad política en este sentido. Yo, por aportar datos, decir, bien lo ha dicho él, que esto es un tema que viene de muy atrás. Ha pasado más de 20 años, que se dice fácil, desde que se inició el pleito. Pero, la culpa es de Eva de Anta, Jorge, las obsesiones, la culpa es de Eva de Anta. Aquí no es de Eva de Anta. Usted no escucha a la oposición. Lo que sí es verdad es que la culpa es de muchos. En lugar de arrimar el hombro, de ser responsable, hombre, y tener que marchar a Tías. Yo lo primero que le voy a decir a los vecinos de Arrecife es que Ginori está en Arrecife, no está en el municipio de Tías. Yo creo que hay que conocer el municipio, ¿eh? El solar del que estamos hablando está en el charco de San Ginés, donde se comen unas tapas de pescado en casa Ginori estupendas. Pero perdone usted la publicidad, ¿de acuerdo? Pero se han tenido que ir los compañeros del Partido Popular a Tías para justificar que en su momento no recurrieron la valoración que se hizo de ese suelo. Pero es más, es que anteriormente ni tan siquiera se puso en tela de juicio, no estaba el Partido Socialista gobernando en aquella época, en duda la propiedad de ese suelo. Porque, hombre, yo no soy muy mayor, pero a mí me dicen los viejos del lugar que ese suelo es ganado al mar. Y por lo tanto yo creo que se tenía que haber impugnado y defendido los intereses del municipio en cuanto a que ese suelo no era titularidad de aquellos que lo reclaman. Y en segundo lugar, se tenía que haber impugnado por parte del Partido Popular, que tenía la alcaldía en aquel entonces. Y me da cierto apuro hablar porque quien era alcalde no está entre nosotros y era buen amigo mío. Era buen amigo mío y no quiero mencionarlo, ¿de acuerdo? Pero era un alcalde del Partido Popular el que tenía que haber impugnado la valoración. Lo que ha hecho ahora Eva de Anta, con buen criterio, es pagar el primer plazo. No hipotecar los servicios públicos del ayuntamiento, sino pagar un primer plazo de 600.000. Hay que decirlo todo, se le paga porque le obligaron a pagarlo. El juzgado, ¿no? Claro, porque el juzgado obliga a pagar y ha llegado la alcaldesa con buen criterio y ha pagado 600.000 euros de un primer plazo y 600.000 euros de un segundo plazo, pero sin comprometer los servicios públicos del ayuntamiento. Bueno, hombre, que por ley no puede. Ahí el problema es que se ha hecho... Ya comprometido. No, está ya comprometido, no, es que se ha hecho un plan de pago que no ha sido aceptado por la propiedad. Sí, pero que es que había alguna formación política política quiero volver rápidamente que quería consignar los 20 millones de euros. Porque más allá de que pueda ser culpable, y posiblemente los oyentes oirán que uno es más culpable que otro, lo cierto es que esto viene de una situación que yo creo que es más grave todavía, y es que todavía los partidos políticos no saben realmente qué hacer cuando hay que reconocer la propiedad privada de un terreno. Y esto es muy peligroso porque en el PSOE ha habido gente, unos que eran partidarios de efectivamente llegar a acuerdos con los propietarios, no digo del solar de Ginori, digo de otros solares, y otros que consideran que no, que había que pleitear hasta el final y luego ya se vería. Pero Jorge, no hable solamente de Arrecife, perdone usted la acotación, no hable solo de Arrecife porque en Teguise, los vecinos de Teguise, estamos pagando una condena de más de 6 millones de euros por unos solares en Caleta de Caballo. En Teguise, es que solamente ponemos el foco en Arrecife, pero es que en Teguise viene de hace 20 años. Y pagamos 1 millón de euros todos los años, que es la principal inversión
inversión de los vecinos de Pero Teguise. también viene de hace No 20 en años. deportes, no en cultura, sino en expropiaciones. Pero si yo estoy 6 de- millones de euros en Teguise. Pues porque no se También quiere hay que llegar a un señalarlo. acuerdo en su día, hace También 20 hay que años, señalarlo. con los propietarios. Y en este caso, lo sé, porque incluso familiares míos tienen intereses en ese terreno, no se llegó a acuerdo y al final, 20 años después, se va a tener que pagar. Pero es que no se Con tenía que creces. llegar a un acuerdo porque yo pongo en duda la mayor, Jorge. Es que ese suelo, y usted es algo más mayor que yo, no se le ganó al mar en su momento. ¿Cuál Ese dice suelo, usted? Ah. el de Ginori. Gran Hombre, parte. gran parte, Gran pues parte. entonces me da que no se defendieron Gran parte. bien Por lo los menos yo intereses calculo- del municipio en su Yo momento. calculo un 40%. Ah, pues fíjese Eh, usted, si yo hay cosas que investigar. Obviamente no estaba y no tengo todo el conocimiento de lo que se ha pasado, lo que ha pasado durante estos 20 años, pero bueno, me he ido informando de todo este tema. Lo que considero es que en este ayuntamiento se han hecho muchas chapuzas, igual que en el otro. Yo coincido aquí con el presentador que cuando tú vas a expropiar un terreno tienes que saber muy bien lo que haces y cómo lo haces, si llegas a acuerdo y qué necesidades tiene y si las tiene ese ayuntamiento, para qué vas a utilizar ese terreno, etcétera, etcétera. Obviamente la valoración. Y se ha hecho mal por parte de quien se hizo en su momento, se ha seguido haciendo mal porque se ha ido pleiteando o recurriendo no de la forma correcta y ahora nos encontramos en este momento. Sí se ha ido recurriendo, pero la valoración, que era el juicio Que no se principal, impugnó. claro, no se impugnó en su momento. Pero Es después que hay es juicios muy paralelos, grave. hay juicios paralelos que a lo mejor se tenían que haber recurrido o seguir apelando en ese sentido de si realmente el terreno es el terreno que corresponde o el terreno que se dice, si realmente esos son los propietarios y está escriturado como tales, etcétera, etcétera, que a lo mejor sí pudiera eximir en alguna cuantía esa primera Carmen, a mí me sentencia. gustaría poner, Samuel participó en ese grupo de gobierno de Eva de Anta, tuvieron casi 2 años, ¿no? Si no me equivoco, 2 años y pico. Bueno, lo cierto es que, más allá de esto, porque ya lo de Ginori, yo lo que vengo a poner sobre la mesa es, ¿qué va a pasar con el islote del Francés? Porque si vamos a tener que pagar ahora Vamos a dormir. 30 millones o casi 30 millones de euros entre interés y capital, sé. ¿qué va a pasar con el islote del Francés? Porque el No sea problema... alarmista. El problema que hay es que no se quieren, todo el mundo siempre pasa el muerto al que viene y el que viene al otro que viene y así terminamos como ha ocurrido ahora mismo con el que Con se Teguise. ha encontrado El ejemplo que ponía antes Teguise, Marcos, 6 Marcos millones de Teguise. euros no, están y pagando Ginori, los vecinos de Teguise. Eva de Anta también se ha encontrado Vamos a con ver, ese tema. aquí hay que tener una 6 millones de cosa, hay que euros. tener una cosa bastante 6 clara y millones. yo creo que hay que poner quién es el culpable. Si es verdad que yo no voy a decir que sea Eva de Anta la culpable, pero sí puedo decir que es el Partido Socialista el culpable de la situación en la que está la ciudad de Arrecife hoy en día. Y es el culpable del Partido Socialista, Marcos, a pesar de lo que tú quieras De las expropiaciones decir. estamos hablando, ¿Por de qué? Ginori y- Porque te recuerdo que el de plan Ginori general y actual que Samuel. tiene la ciudad de Arrecife es del año 91 con una adaptación básica al año 2003. Y la situación en la que estamos hoy y la que está el Ayuntamiento de Arrecife pagando por el suelo de Ginori es por el planeamiento que tenemos en la ciudad de Arrecife. No solo por el suelo de Ginori, porque el mismo día 8, cuando la alcaldesa de Arrecife firma el decreto para consignar ese 1,2 millones de euros para el suelo de Ginori, el de Teguise? también se ponían 800.000 euros más de otro plan de pagos que ya se viene pagando de las expropiaciones que ha tenido que hacer obligatoriamente el Ayuntamiento de Arrecife. Y digo obligatoriamente porque cuando se pintó en el plan general que esos espacios fueran espacios libres, espacios verdes de la ciudad de Arrecife, alguien los hizo y alguien los tuvo que cuantificar y saber que se tenían que pagar. Si no se pagaba en ese momento, hay unos tiempos en el urbanismo que se tienen que cumplir. La propiedad, cuando ve que no puede construir en ese suelo, como puede construir el vecino que tiene pegado al lado, dice, oiga, ustedes expropien en el suelo, y ahí es cuando empieza el procedimiento. Podemos estar hablando de que si unos se presentaron, otros no, pero ahora tenemos una realidad, y ahí sí puedo estar de acuerdo en que la realidad es que el Ayuntamiento de Arrecife va a tener que pagar casi 30 millones de euros por el suelo de Ginori, que todos podemos empezar a pensar que a lo mejor es que el suelo no vale 30 millones de euros, pero habrá que pagarlo. Y el Ayuntamiento de Arrecife, el juzgado lo que ha dicho, usted pague este dinero. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Arrecife? Presentar un plan de pago. Un plan de pago, como dice Marco, que los técnicos decían, para no hipotecar el futuro de la ciudad de Arrecife. Bueno, Pero si que la realmente alcaldesa- estamos hipotecando el la futuro de la alcaldesa ciudad de lo decía. Arrecife, Marco. La ¿Por qué? alcaldesa Porque lo decía. empezamos pagando 600.000 euros anuales La alcaldesa y lo terminamos decía. pagando 1,5 millones de euros anuales que no los voy a pagar yo, sino los va a pagar aquellos que vengan. Entonces eso tampoco es responsabilidad. Lo dijo Jorge también, un plan de pagos que todavía el juzgado no ha aceptado. Entiendo que a lo mejor supuesto, porque no se ha doblegado la Sí, alcaldesa. sí, espera, entiendo. Y Porque aquí tenemos, la alcaldesa espera, no se ha doblegado, ya ha mirado por los intereses del municipio. Déjame terminar, Marcos, que yo te deje terminar y lo explico Por todo. supuesto, perdona, Samuel. Entiendo que la alcaldesa de Arrecife ha puesto en las cuentas del juzgado ese 1,2 millones de euros. ¿Por qué? Porque intentando que el juzgado diga, mira, por lo menos el ayuntamiento tiene la intención de pagar y a ver si así los propietarios lo aceptan. Pero a día de hoy el juzgado ha dicho que no, que el ayuntamiento tiene que pagar los casi 30 millones de euros, 23 millones de euros, más los intereses que haya que sacar, porque los intereses son diferentes. Entonces, yo no estoy en contra de que se haya puesto o no se haya puesto ese dinero. Lo que sí es verdad que digo yo, hombre, si vamos a hacer un plan de pagos a tantos años,
ese plan de pagos, que es un convenio al final con el juzgado, tendría que pasar por el Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, donde los partidos políticos que estamos en el Pleno, que no está solo el Partido Socialista, que aquí también está el Partido Popular, No es un convenio Ciudadanos con el y juzgado, Coalición ¿no? Canaria, No es y un Coalición convenio. Canaria, como vamos a hipotecar el futuro de la Pero ciudad que de no es un Arrecife, convenio con el vamos a juzgado. ponernos todos de acuerdo, a Y ya decir les ha cuál es el mejor emplazado la modelo. alcaldesa. Porque la alcaldesa Y la ahora, alcaldesa les ha espérate, emplazado Marco, a- déjame Marco, terminar, ya porque la termina ya, porque no nos alcaldesa queda más tiempo, ahora, no, que- ayer, que- saca un ya, comunicado creo. diciendo que ahora va a convocar a los portavoces de los partidos Claro. políticos a tiempo pasado, igual que está haciendo con el carnaval, que está haciendo con todas las cosas que pasan en la ciudad de Arrecife. Meto la pata y después quiero llegar al Pero diálogo ¿qué con ha los partidos metido? políticos. A ver, ¿Cuál es el ¿puedo problema que ocurrir? tiene? Pero puedo El problema que contestar, tiene- Jorge. Puede contestar, pero a mí El me problema gustaría En política plantear, nacional, pero me gustaría en porque política no- nacional todo pero, contra el PSOE. Marco, Y en perdona un política de segundo, Arrecife Marco. también. Y lo que Perdona, decía, Perdona déjame- un segundo, Marco. termino en un déjame segundo, contestar, si termino en no- un segundo. termina, Y lo que porque- decía al principio, ¿por si qué la no- culpa es del Partido Socialista? Porque recordemos que en 2004 quien echó abajo un plan general fue el Partido Socialista. Que recordemos que en 2018, cuando llegó el plan general a la ciudad de Recife, quien lo ha echado abajo y quien no ha querido convocar incluso ni la mesa del territorio que ustedes decían que iba a convocar fue el Partido Socialista. Por lo tanto, la culpa del planeamiento urbanístico y los miles y miles de millones de euros que está pagando el Ayuntamiento de Recife es del Vamos Bueno, a ver, yo respecto- ya, nada más Jorge, que me no, queda Jorge, un minuto hombre, por no, persona. no, Perdona, no, perdona. pero es que- Jorge, Vamos a ver, el islote vamos. del francés El es islote una... del francés ha habido una buena noticia. Perdone usted un segundo. Ha habido una buena noticia. que si no- La buena ha dicho- noticia del Costa- PSOE es que Costa ha dicho que que... Costas ha dicho que la Rafael. servidumbre no son 20 metros, sino que son 100 metros. Por lo tanto, se gana mucho más suelo público. Esa es una buena noticia. Respecto del Y que el plan juzgado ha dicho general, también que aquí hombre, hay suelo si me urbano, dejan, también por una buena Dios, si me noticia. dejan, Pero, hombre, Marco, el no, juzgado para diga que es hablar, urbano. lo lógico Pero es que no puede, Marco, si me dejan, no, no. Marco, perdón Si un me momento, dejan, Marco, de pero no verdad, se puede decir yo cosas... intento explicarme. No se puede decir cosas que ¿El qué? usted sabe que no es verdad. Que no es verdad Es que decir, Costas ha no, informado no diga que que, usted en es una lugar buena de, que noticia. en lugar de 20 metros de servidumbre hay 100 metros de servidumbre. Eso no es una buena el noticia juzgado qué ha dicho? para los intereses ¿Qué es lo generales. urbano? ¿Qué ha dicho? Para ¿Qué es los lo intereses urbano? generales es bueno que en lugar de una servidumbre de 20 metros sea de 100, porque toda esa franja no se tiene que indemnizar. Y eso sí que tiene consecuencias importantes desde el punto de vista de la Marco. indemnización si se tuviera que pagar. Claro, Punto eso uno. es lo que Oye, ustedes si me quieren. dejan, punto Marco, dos. mira, con Respecto ese del tema, plan yo te general, lo voy a decir con claridad. Jorge, Con no, ese Jorge, tema no, pasó con Jorge. Ginori igual. Ahora ya Ginori empieza a decían hacer ustedes que cuatro eran contra suelo uno. público. Ustedes déjenme hablar, por No, favor. 4 contra 1 no, don Sí, Marco. Lo hombre, que no se sí, puede decir aquí Jorge. cosas que no son verdad. Jorge, No se que puede no, decir que no es verdad, Jorge. Con el tema de Que Ginori no es verdad, por pasó favor. lo mismo con Costas no ustedes, ha manifestado. que decían que eso era Jorge, público que y no al es final verdad, hemos tenido que que pagar no es 30 verdad, millones. Jorge, y está ahí en los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Costas no ha dicho ¿Y el que la juzgado qué ha servidumbre dicho? no son 20 metros, ¿Y el sino que juzgado, son Marco, qué ha 100, dicho? que hay una parte que es urbana. No, ¿el juzgado qué ha dicho? Que hay una urbano. parte que es Que es urbana. urbano el terreno Pero del si lugar, ahora, hombre. pero si Persona ahora la urbano. servidumbre en vez de 20 metros son 100 metros, los intereses generales, los intereses de todos y cada uno de los vecinos de Arrecife salen fortalecidos. Ya Y si tiene me la deja contestar el contestar informe. a lo del plan Venga. general, si me deja contestar a lo Venga, del plan rápido, general, porque... Es que si no- el pero- plan general que se don Marco, tumbó, el plan general que medio se- minuto sí, porque si vale, no, no puedo hablar. solamente, el plan general que se tumbó, ¿Cuál de los dos? ¿sabe ¿El de dónde se- 2004 o sabe el dónde se está 2018? enjuiciando? La corporación en 2007 a 2011, con Enrique Pérez Parrilla al frente de la alcaldía, el que se tumbó. El plan de María Isabel Deni, que militaba en aquel entonces en Coalición Canaria. ¿Sabes que ese plan general y los pliegos donde estaban, que estaban en un sitio que no era la oficina técnica, sino que estaban en algún calabozo, se está también enjuiciando en la vía medular? Bueno. ¿Tú crees que no habían razones para decir, vamos a parar? El plan general ahora supletorio, ¿Dónde está? ¿tú ¿La sabes gaveta que le del Partido envió la Socialista? alcaldesa de Arrecife, Varianta, le envió hasta 3 cartas al viceconsejero de Política Territorial, a la misma Consejería de Política Territorial que recurrió el plan especial de la JER y a la Zorrúa sin decirnos nada en el Cabildo? Habiéndonos dicho que no iban a recurrir, al final Pero recurrieron. tres cartas, pero Pues no esa pongan misma cortinas de humo, consejería, explícalo. esa misma Explícalo. consejería no enviaba el documento y tuvo la alcaldesa que Enero remitirle 3 2018. cartas. 3. Enero de 2018. Lo que que está está en la gaveta de la y 3 alcaldesa de para que Arrecife. reenviara Te al cuento, ayuntamiento un año el y 2 documento meses. de plan Un año y 2 general meses. del ayuntamiento. de Señores, Jorge. si se van pisando uno a otro, nadie se entera. Bueno, Jacobo, termina ya tu Lo que intervención, está- lo que empieza está- y termina para... Lo que está claro es que estamos sufriendo 35 años de gobierno socialista en el municipio de Arrecife. Y han estado con unos o con otros, pero si cogemos una gráfica y ponemos los años que ha estado gobernando el Partido Socialista, gana por Manuel goleada, Fajardo. gana por goleada. Cándido Han Rivera. estado, bueno, si usted, María de Isabel verdad, Deni. de verdad, Marco, yo es que déjalo, así por no favor, puedo porque venir, si no- Jorge, Marco, yo es que así si no no- puedo venir a una Es que tertulia, hay que hablar con lo digo precisión, porque Jacobo, no es puedo- que es no puedo, constante, no puede constante ser, la falta de Marco. respeto. Pero es que no puede ser. Oye, Permite- no, permite- yo no le he interrumpido a permite usted, respeto a los Marco, y- turnos. Jacobo, pero es que la falta de Hombre, pero es respeto que es yo faltar no la le he verdad interrumpido. y no reconocer que el alcalde Bueno, de Arrecife mire. en el anterior mandato fue Manuel Fajardo. Marco, pero ahora Gobernando con deja- el Partido Socialista. Y estuvo Cándido Mire, Rivera. Con el Partido Si Socialista. fuera- Eso es lo que me parece te voy a grave. tener que Sí. quitar el... Mira, Disculpe, disculpe, Mira, pero si es que fuera, vamos a hablar un poco con si precisión. decir, Con precisión un poco. bueno, si decir mentira, Y luego nos si
criticas por todo lo que decir quieras al mentira, Partido Socialista. si por decir mentira usted tiene que interrumpir, estaría constantemente interrumpiéndole y no lo estoy haciendo.
Por lo tanto, Pues yo lo único que le te pido pediría... que me interrumpas lo cuando único- falta la verdad, ¿eh? No, bueno, lo único que le pido es que Marco. escuche a todos los tertulianos de forma respetuosa. Mire, los 35 años de gobierno socialista los estamos sufriendo ahora. Las consecuencias las estamos sufriendo ahora. Ahora tenemos que pagar 20 millones de euros, que tenemos que pagar por la indemnización del solar de Ginori, y de verdad, me repatea cuando el representante del Partido Socialista habla Marco de Vergás, indemnización, Marco Vergás. habla de indemnización con respecto al islote del francés. Ya el Partido Socialista intrínseco tiene indemnización por el islote del francés. Eso es muy triste, porque no podemos hacer frente ni hipotecar la vida de todos los ciudadanos de Arrecife en los próximos 40 o 50 años, porque el solar de Ginori, en este caso del islote del francés, está catalogado en más de 140 millones de euros. Y eso el Partido Popular no lo va a permitir. Lo que está claro es que el Partido Socialista, allá donde toca planes generales, hay retraso. Mire, sin ir más lejos, el plan general de Arrecife... ¿Quién lo dirige? Marco, Hombre, pero después, por Dios, después le por Dios, replica Jorge, Marco, pero es que por si no, Dios. ya nos ha quitado los tiempos y Pero, ya hombre, no los tiene el resto. Hombre, Mire, es que no se yo puede es faltar que- tanto a la Marco, ya ha consumido tu yo, tiempo ya. sinceramente- Pues Jorge, pase con otra persona. Carmen, terminas tú Sí, porque yo, es que nos hombre, hemos lo quedado sin que tiempo. está nos están claro que echando. aquí hay sus más y sus menos, porque parece que se han hecho chapuzas con todos los grupos políticos que han pasado por el Ayuntamiento de Arrecife, con lo cual yo creo que la ciudadanía se debe replantear un poquito si esto necesita un cambio, pero aquí también tengo que decir que coincido con el representante de Coalición Canaria, con Samuel, en que realmente cuando nosotros tenemos que hacer, o en este caso el Ayuntamiento de Arrecife, un plan de pagos, que menos que pasarlo por el Pleno, para que todos los representantes de los grupos políticos elegidos por la ciudadanía tengan que decir lo que consideren oportuno. Otra cosa, que el juzgado requiera una cantidad, pero un plan de pagos debiera ser pasado por el Pleno. Son las 3:15 y no hemos acabado. Se ha acabado el tiempo. Requiere un acuerdo entre el propietario del suelo al que hay que indemnizar y el ayuntamiento. Y luego es el juzgado, porque ha habido alguna imprecisión, luego es el juzgado el que tiene que homologar. En este caso no se homologó porque la propiedad dijo que eran demasiados años. Y lo que manifiesta la alcaldesa en defensa de los intereses municipales es que 600.000 euros al año es suficiente y no pone en peligro los servicios públicos de cada uno de los vecinos del 600.000 municipio de el Arrecife. primer año, pero terminamos Sí, pagando no. 1,5 millones menos, al final dentro de- anual, dentro de que no lo va a 20 pagar el años. Partido Socialista. Dentro que Se lo nos ha pague y que acabado, venga. se nos ha acabado el Dentro de tiempo. 20 años. Se ha acabado el Dentro de tiempo. 20 años, sí, máxima transparencia. Y- Y ya ha convocado una reunión la alcaldesa con todas las fuerzas No la ha políticas. convocado, no la ha A mí me convocado. Carmen, gustaría... muchas gracias, me están echando. gracias. Buenas A mí me gustaría tardes. que en Teguise Don fuera Samuel, más transparente. muchas gracias. Me Don gustaría Jacobo, que coincidimos. perdone por el amigo Marco, que hoy vino con ganas de hablar. Bueno, ya es que Don me Marco, ocurre Yo Buenas constantemente. tardes. ruego a Jacobo, Me si ocurre- alguna vez Y me me están pillas- diciendo, para que si usted alguna sepa, vez me pillas en me una están mentira, diciendo para- córtame, no hay ningún problema. Me están córtame. diciendo, para No que suelo usted decirla, sepa, ¿eh? que es el que más No suelo tiempo decirla. ha utilizado. Hombre, Jorge. Nos vamos, buenas tardes.